Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy, retomando, después de que dijimos en el episodio pasado que este año vamos a estar ansiosos, que no vamos a dejar espacios, creo que dejamos como 4 meses de espacio, pero hemos vuelto nuevamente aquí en la presencia del señor David Ospina desde la ciudad de... ¿Estás en el Huila, Peter? ¿Huila Neiva? ¿Huila cuál? ¿Qué tal, Leo? Bien. Sí, estamos volviendo después de un pequeño parón que tuvimos por, situaciones personales que ocurren todo el tiempo. Sin embargo, pues estamos llenos nuevamente de motivación y energía de retomar el podcast, de incluso impulsarlo en otras plataformas, TikTok, etcétera, etcétera. Pues para seguir con este proyecto que ya lleva años. ¿Cuánto tiempo lleva ya? ¿4? Unos 3 años de abrir el canal, pero prácticamente estuvimos un año sin camellarle. Sí. Entre todos y eso fue un año sin camellarle prácticamente. Inclusive un poco más, me atrevería a decir. Pero sí, se ha pasado tiempo. Uh-huh. Sí, esto nació por allá en la pandemia y llevamos por acá en el 2025. Y nada, pues esperamos esta vez sí tener un poco más de continuidad y pues que toda la audiencia nos acompañe, nos apoye, porque eso también nos motiva a nosotros a seguir dándole a este proyecto que tenemos. Sí, exactamente así. Entonces, David, bueno, empecemos con lo tradicional. ¿Tienes recomendaciones para el día de hoy? Recomendaciones. Sí, hace poco, creo que lo estás viendo porque por ahí vi un fondo, una proyección de un personaje, la nueva serie de El Hombre Araña, sí. que está saliendo ahorita en Disney Plus. La recomiendo, es como una nueva interpretación, una nueva reinversión. No soy tan fan aún, hay varias cosas que me chocan. La animación, me ha costado mucho ver ese tipo de animación que parece como un cómic por allá de los 80. Más o menos, sí. También como cambios en personajes que uno no estaba acostumbrado a que fueran de esa manera. Pero pues también con mente abierta de mirar la nueva versión, a ver cómo le va. Esa sería mi recomendación. Vale, bueno, pues la verdad, a diferencia tuya, a mí sí me ha encantado. Estoy encantado con la serie. A mí sí me gusta ese estilo de animación, la verdad. Creo que una de las cosas que más me gustó cuando salieron las películas de Miles Morales, o sea, como este tipo de combinaciones de animación, la verdad sí me gusta bastante, mucho más. Estoy muy pegado a la serie. Entonces, debo decir que me quitaste la recomendación que iba a dar. Lo sabía, por eso me adelanté porque no tenía más. Sí, porque realmente iba a hablar sobre la serie. Estoy súper pegado a la serie. Me encanta, pues, bueno, hay que decirlo, esta serie tiene muchos easter eggs. No está, pues hasta el momento no hay un cómic base en el que uno pueda decir, toda la historia está basada aquí, sino que es como unas nuevas versiones de diferentes personajes que no aparecen en los cómics, que no todo el mundo va a reconocer a la primera, ¿sí? Porque, por ejemplo, la amiga actual de Peter Parker ya como tal es parte de los Runaway. Si alguien ve la película, de pronto puede hacer el enlace, pero normalmente no con la película, porque bueno, en la película la forma de ella en la película es muy diferente, pero perdón, en la serie, pero bueno, hay unos personajes, esta adaptación de la familia Osborn, de Casa Morena y Llano Pelirrojo, son como cambios que algunos vienen de los cómics directamente, pero otros son como adaptaciones. Es como una especie de universo que está jalando cosas que son tanto de los 90 como de los 2000, de algunas series de cómics donde Spider-Man tuvo adaptaciones diferentes, pero lo que más me gusta es como me da una sensación, y ahí me pego a esto de Dragon Ball Daima, que también está a punto de terminar, la dejo recomendada tanto por Crunchyroll como por Max.
y tienen la misma misión, que es como de una u otra forma que tú te puedas sentar como público de cierta edad a compartirlo con un público de menor edad, sean tus hermanos pequeños, tus hijos o de por sí de pronto a alguien que sea cercano a ti, porque prácticamente te está acercando a la sensación que te daban esas series de tanto como Iron como Spider-Man cuando eras niño o adolescente, y puedes compartir directamente esa misma sensación con la otra persona, pero en el contexto de ellos. Eso es como lo que yo veo que puedo recomendar en este momento de ambas series. Ok. Sí, eso es cierto. También están tomando como cosas que de pronto pasan en el UCM, pero como en otro universo, porque por ejemplo en el UCM debería ser Tom Holland Spider-Man y aquí es otra Spider-Man muy diferente, pero lo que pasó en las películas de Avengers sí ha pasado ahí. Todo el tiempo hablan de lo que pasó en Nueva York, de los extraterrestres, etc. Entonces, bueno, vale la pena darle la oportunidad a ver qué tal. Mi versión favorita sigue siendo la del Espectacular Hombre Araña, una serie de hace años ya que la cancelaron, pero esa es como de todas las versiones del Hombre Araña la que más me gusta. Vamos a ver cómo le va a esta. Sí, por ahorita está a prueba fuerte. A comparación de otras versiones que no me han gustado mucho, esta la verdad me ha gustado bastante. Pero bueno, entonces entremos en materia, señor David. ¿Cuál es el tema del día? Así es, bueno, hoy el tema lo traigo yo. Hoy traigo un tema que puede ser un mito, puede ser una leyenda, puede ser un hecho real. Quién sabe a qué conclusión llegue cada uno de ustedes después de escuchar este. Tal vez algunos ya lo han escuchado, en mi caso particular es la primera vez que lo escucho, pero bueno. Leo, si te dijera que escojas un superpoder, ¿cuál escoges? O sea, para tenerlo tú. Superpoder. Teletransportarme, tal vez. Ok, teletransportarte. Ese es uno de los más populares. Y si pudieras complementar ese con otro, ¿con cuál lo complementarías? Alguno que le haga como sinergia, que vaya de la mano, que sirva y se le una. Yo creo que sería un buen complemento si te puedes teletransportar y tener también telequinesis. Podría ser bueno. Ok. O sea, uno sería como defensivo y el otro para atacar, algo así, no sé, me imagino yo. ¿Y qué tal teletransportarse y ser invisible? No sé, no me llama tanto ser invisible, la verdad. Creo que ser invisible podría convertirse en una debilidad fácilmente. Ok. Bueno, lástima que no está Iván, que es como el cochinote y pervertido. Él seguramente se escogería ser invisible. Para quien sabe que... Él se hubiera encontrado el objetivo de eso. Sí, él se hubiera visto todos los privilegios. Pero bueno, ¿por qué estoy preguntando esto? Vámonos a transportar en el tiempo a la época de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Guerra Mundial, Alemania versus el mundo básicamente. Y al mismo tiempo que estaba la guerra militar, también había una especie de guerra científica. Pues todos los bandos de la guerra estaban también a la vez desarrollando tecnología precisamente que les permitiera ganar la guerra o tomar ventaja de sus enemigos en alguna situación. Entonces, en Estados Unidos pasó una cosa muy curiosa, y es que se planteó la idea de que uno de sus barcos pudiera ser invisible y teletransportarse. ¿Eso cómo suena? ¿Suena a ciencia? ¿Suena a magia? ¿Suena... ¿A qué suena eso?
No, pues suena a pura creepypasta, pero con desarrollo. Listo. Sí, efectivamente, año 1943. Según cuenta este... Bueno, inicialmente digámoslo leyenda, esto podría ser una leyenda, pero sí hay datos más o menos reales que pueden avalarlo. Entonces, la historia cuenta que la Marina de Estados Unidos llevó a cabo un experimento que se llamó el Experimento de Filadelfia. Este experimento consistía en que el barco de los Estados Unidos, el USS Elbridge, que era un destructor de escolta, a través de un experimento donde lo iban a rodear de un campo electromagnético muy fuerte, buscaban que el barco se convirtiera como en el barco o el arma perfecta de sigilo. Entonces iba a ser un barco indetectable para radares y pues al parecer también a la vista. Y además que iba a tener la capacidad de prácticamente doblegar las leyes del espacio y tiempo y teletransportarse cierta distancia. Entonces se dice que cuando hicieron este experimento, algunos testigos estuvieron ahí y dice que cuando activaron el experimento, el barco desapareció completamente del radar por unos segundos. Pero luego resulta que no había desaparecido, sino que apareció a más de 600 kilómetros de distancia. Y luego regresó. ¿Y cómo regresó el barco? El barco inicialmente estaba tripulado. Entonces, cuando regresó, así tipo DeLorean de Volver al Futuro, el barco tenía a la tripulación, en su mayoría, fusionados con el barco. O sea, básicamente es como si el barco se lo hubiera tragado y estaban ahí incrustados en las paredes. Exactamente. Ajá, como el papá de Will Turner. Y otros simplemente desaparecieron y nunca volvieron. Algunos quedaron supuestamente atrapados en un limbo interdimensional, que aparecían y desaparecían, aparecían y desaparecían. Y así se quedaron. Y a los que mejor les fue, simplemente se volvieron locos y perdieron totalmente la cabeza. Ya no podían ni siquiera comunicarse. Y bueno, sí, esta película, esto parece una película de serie B. Y hasta ahí sería como, no sé, un tipo de leyenda para contarle a los niños. Sin embargo, lo que le da más fuerza a esta historia es un testigo que se llama Carlos Allende o Carl Allen, que fue como el nick que escogió para hacerse famoso. ¿Quién era este sujeto? Entonces se llamaba Carlos Allende, alias Carl Allen. Era un hombre de Filadelfia que alrededor de los años 50, o mejor dicho, en los años 50, envió una serie de cartas a un científico llamado Morris K. Jesuit. ¿Y quién era este sujeto? Era un astrónomo y escritor que estaba muy involucrado en el tema de ovnis. Y aquí es donde el relato empieza a hacerse más raro. Este sujeto, Allende, aseguraba que había sido testigo del experimento de Filadelfia y que todo estaba basado en ciencia. De hecho, dice que está basado en el famoso físico Albert Einstein y en su teoría del campo unificado, que es una ecuación que combina la gravedad y el electromagnetismo. Bueno, según estas cartas, esta ecuación permitía que los objetos se volvieran invisibles y además que pudieran teletransportarse en el espacio. Ya el experimento, según Allende, pues no fue del todo exitoso porque pues la tripulación sufrió muchos efectos secundarios que no estaban previstos y ya, esto fue lo que sucedió. Él envió cartas, pero pues aquí hay muchos vacíos también. Por ejemplo, nadie pudo corroborar esta historia. O sea, él en teoría era el único testigo, aunque la leyenda o la historia se cuenta
desde múltiples fuentes, el único testigo que se le ha podido poner cara es a este sujeto, a Carlos Allende. El barco efectivamente existió, es un barco real, el USS Elboish. Y cuando el científico que recibió las cartas decidió investigar más a fondo, fue al barco y realmente no encontró nada raro, no encontró ni las personas incrustadas, ni ningún signo de que hubiera pasado por un experimento fuera de lo común. Entonces queda la pregunta en el aire en ese momento: ¿fue una broma? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué buscaba? ¿Qué crees tú, Leo? No, pues, o sea, si a mí me llega contra alguien así, eso pues, primero tendría que evaluar su contexto, ¿no? Y pues hasta aquí no sé si el man estaba en una pensión o en qué estaba, pero hasta el momento no le veo la ganancia que hubiera podido tener con eso. Entonces, lo escucharía en primer lugar. Ok, pero bueno, Leo, aquí nosotros tenemos experiencia. Fallado, ¿no? Acá nosotros tenemos experiencia en qué puede ganar la gente inventándose historias. ¿Recuerdas Pascagoula? El de estos dos manes que estaban pescando y los abdujeron y luego uno decidió sacar libros contando la verdad. Entonces, o sea, en eso te comprendo, te comprendo. Pero por eso te digo, tendremos que mirar como un poquito el contexto. Entonces, este hombre cuando empieza a hablar, y de pronto tú ya lo dijiste, pero me perdió algo. Pero cuando este hombre empezó a hablar con ese alias y todo, ¿a quién estaba hablando? O sea, ¿quién trajo el caso? Él escribió una serie de cartas y se la envió a un científico reconocido que era Morris K. Jesuit, que era un astrónomo y era escritor sobre todo del tema OVNI, y pues gozaba de cierto prestigio. Entonces él contactó a este científico para que él se encargara de hacer una investigación ya más rigurosa y encontrar las pruebas de lo que supuestamente él atestiguó en su momento. Igual hay... Ya tiene todo un sentido, claro. Igual... Tiene más sentido que le favorezca. Sí, exactamente. Ahí empiezan a aparecer vacíos. Primero, ¿por qué él sería el único testigo de esto? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Porque básicamente esperó casi 10 años para salir a contar esta historia. Y aunque por otro lado él hablaba de un barco que realmente sí existía. Entonces hay cosas ahí que no tienen mucho sentido. Sin embargo, la historia continúa porque sí sucedió algo y hay una versión oficial. Porque el caso en su momento tuvo mucho revuelo y al propio gobierno le tocó salir a dar su propia versión. Entonces la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos dice lo siguiente: que lo que sucedió en ese año no era ningún experimento Filadelfia, sino que se llamaba el Proyecto Rainbow, que era un programa de la Marina para probar técnicas de camuflaje magnético. Pero en lugar de un camuflaje que suena fantasioso o incluso para nuestros días, en los cuales ya tenemos una tecnología mucho más avanzada, todavía sigue siendo, creo que imposible lograr que un barco se haga invisible o que se teletransporte. Entonces, en teoría este experimento no era para hacer barcos invisibles, sino, o sea, no invisibles literalmente, sino invisibles a los radares. Entonces, lo que buscaban con esto era crear el campo electromagnético que inicialmente este sujeto mencionaba, pero no era para que se desapareciera, sino para engañar radares, pues al envolverlos pues en todo este campo, los radares no lo detectaban o lo detectaban erróneamente, marcaban puntos donde en realidad no estaba, y era sobre todo pues para hacer misiones de sigilo y de espionaje, y también para evitar los sistemas de defensa como minas o torpedos. Entonces pues era un experimento en el cual no había
ni teletransportación, ni viajes en otras dimensiones, ni gente fusionada, ni nada. Entonces aquí es donde entra el contraste con lo que decía este sujeto y que pretendía ganar el sujeto, porque era evidente que el man sí lo vio, porque el man sí contó muchas cosas que sí pasaron. El tema del barco, el tema del electromagnetismo, el tema de hacer invisible el barco, pero como que se le fue de las manos el tema. La idea. Sí. Se puede llegar a pensar que de pronto el man intentó exagerar la historia para hacerse famoso, venderla, generar dinero a través de este show. Pero pues esta historia sí ganó muchos adeptos. Siempre hay gente con gorritos de aluminio que le prestan atención a todo este tipo de historias. Incluso hoy en día, pleno siglo XXI, año 2025, hay mucha gente que cree en todo tipo de teorías locas, y para toda cosa que pasa hay una versión de una teoría conspiranoica. Entonces, imaginemos cómo sería en esa época, o sea, en los años 50, sin internet, cualquier cosa que medio agarrara popularidad, seguramente agarraría muchos adeptos. Entonces, esta es una probable teoría que sucede. Entonces, sí. ¿Sabes qué me viene a la mente, David? Uh-huh. No sé si tú recuerdas, es más, no sé si lo hemos hablado aquí o no, pero recuerdas que existe un caso como medio similar. Bueno, hay varios casos, pero se me viene uno a la mente de un avión, creo que es el Boeing 7, no sé qué, 747, algo así, que desaparece, o sea, sale, vuela, desaparece, y luego aparece 10 años después o algo así en otro aeropuerto. Algo por el estilo. Entonces es como, no es la primera historia que de pronto vemos sobre este tipo de temas. Ahora, la pregunta es, ¿puede o no podría pasar? Porque digamos, listo, digamos que esta persona que tú estás hablando, el señor Allende, lo haya hecho por fama o por alguna cosa, bien, pero ¿y si nos lo planteamos diferente? ¿Y si llegamos a pensar que quizás él sí estaba diciendo la verdad? ¿Eso podría funcionar o no? Porque pues digo, ahorita en esta etapa del mundo estamos viendo la posibilidad, por ejemplo, de la computación cuántica y todo ese tipo de rollo, ¿cierto? Y bueno, ¿quién quita que quizás, digo solo quizás, pues de pronto el señor está diciendo la verdad? Sí, hay una gran posibilidad, y también muchas teorías conspiranoicas que salieron a raíz de esto, que están, primero dicen que el gobierno lo ocultó todo, que sí es un hecho real, pero que el gobierno salió a encubrirlo porque pues no es algo que quieran que la gente sepa, de que ellos pueden volver vehículos invisibles y teletransportarlos. Esa es la más fuerte de todas. También dice que el experimento existió, pero salió mal en su momento y pasó toda la tragedia con toda la tripulación que había, y que continuaron experimentando y continuaron la investigación, y no se tienen aún registros de los logros que llegaron a tener. Y hay otra aún más allá, y es que en realidad lograron hacer un viaje en el tiempo, que cuando el barco se desapareció, en realidad traspasaron las dimensiones, lograron viajar en el tiempo, y los que se desaparecieron terminaron en otra época. Viajeros en el tiempo. Pegados al barco. Ajá. Qué horrible. Y de hecho esto lo están uniendo a... ¿Has visto las fotos de los supuestos viajeros en el tiempo que hay por allá? Que es como gente que no debería estar en ciertos lugares, usando ropa que no debería estar usando. Laura Nast dice que toda esa gente fueron viajeros perdidos de este barco, que en ese momento se dispersaron por varios puntos de la historia, y por eso terminan apareciendo en fotografías de lugares en los cuales tienen algo que los hace destacar y los hace parecer que no pertenecen a ese lugar ni a esa época.
como... no sé si tú alguna vez viste la serie Los 4400. Ujú. En los 4400 pasa algo similar, ¿no? No es lo del barco, ¿no? Pero son gente que van como sacando de su línea temporal y a todos los meten en un mismo año para cambiar el Ujú. mundo. Llegan con habilidad. Pero luego, no me acuerdo en qué temporada es, si la tercera, cuarta, no me acuerdo. Pero en una temporada más adelante, la cosa cambia y a ellos lo que hacen es moverlos a ciertos puntos de la historia para cambiar cosas en la historia. De hecho, yo me recuerdo mucho de eso porque no sé si tú has visto esa supuesta imagen de Greta Greenberg, ¿qué se llama esta chica? La ecologista, la niña ecologista. Greta Greta, Tumblr. Greta Thunberg. Que supuestamente hay una imagen antigua donde ella aparece. Ah, sí, yo he visto eso. Pero, ajá, pero resulta que en los 4400 hay una niña que tiene unos poderes, obviamente. Y esa niña en la serie supuestamente la cambian a un momento en el tiempo donde irónicamente es la misma época de la foto de esta chica Greta. O sea, es una casualidad muy interesante. Y que adicional, supuestamente lo que hizo esa chica en el pasado fue mostrar antes de la utilización del petróleo la necesidad de utilizar otros combustibles. Entonces, en el futuro ya no se utilizaba petróleo gracias a ella cuando lo enviaron en el pasado. Ahora, si tú te pones a ver, es como una coincidencia muy cercana, porque pues Greta, probablemente si la reubicaran en otro tiempo, lo que va a hacer es desarrollar esa tecnología, digo yo, según su pensamiento. Pero mira que no es la única casualidad, por ejemplo, de eso. Es como ahorita se ha hablado mucho del libro de Baron Trump, ¿sí? De que supuestamente el hijo de Donald Trump es un viajero en el tiempo y que su abuelo, que había trabajado con Tesla, supuestamente que con la tecnología de Tesla, y había hecho estos viajes en el tiempo, había preparado a su nieto para hacer los viajes y hacer los cambios necesarios para que su familia gobernara. Ahora, es un poco extraño si es verdad o no, porque supuestamente en el libro también hay una persona que se llama Don, pero es un nombre más largo, es Don, y que es el que lo guía, y es una casualidad muy grande, ¿sí? Entonces, puede que sí, como por ejemplo, también hemos hablado en algún momento de la novela del Titán, que describe exactamente el accidente del Titanic 13 años antes de que ocurriera. O los Simpson. O bueno, también, por ejemplo, ¿Qué tal el man de los Simpsons sea un viajero en el tiempo? Matt Groening, por ejemplo. O yo sé, yo me recuerdo, creo que eso sí lo vimos en un capítulo de la historia de John Titor, creo que tú la trajiste. Exactamente, uno de los primeros. Sobre sus predicciones, exacto, sobre las predicciones que van hasta el 2015. Y bueno, pues no le atinó a nada entre comillas, pero quién dice que no lo que hizo no lo cambió, ¿no? O sea, que realmente lo que generó fue un cambio a nuestra época. Entonces, Sí, es interesante esos, llamémoslo, no solamente los óperas, o sea, objetos fuera del tiempo, ¿cierto? Sino como este tipo de relatos que llegan a atinar. Ahora, lo del barco asusta, porque imagínate cuánta gente, o sea, a mí lo que me dice eso a mí es que si la historia es real, ¿cuánta gente no hacía un experimento del gobierno para hacer desarrollar ese tipo de tecnologías? sí. ¿Y ¿Sí? cuántos de los avances científicos, tecnológicos, etcétera, de los cuales todos disfrutamos hoy en día, costaron cientos y cientos de personas de experimentación para llegar a ello? Ejemplo. No, y es que eso lo hemos visto, no sé si recuerdas el capítulo del Batallón 73, no tengo así. Bueno, Sí, 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 la sí. historia de las torturas que hicieron en Chile y que hoy en día disfrutamos de muchas técnicas médicas por esas torturas. Obviamente también los nazis desarrollaron mucha tecnología médica. Entonces, creo que la posibilidad está. Ahora, mira por ejemplo esto, David. Tú sí recuerdas lo de la Parnet, ¿cierto? Que fue como la primera versión de Internet. ¿Cuánto No, tiempo pasó entre que los militares... No, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. no recuerdo.
Estoy perdido ahí. Bueno, pero igual la versión de internet de los militares fue casi unos 50 años antes de que se volviera para todos. Entonces son como cositas que uno dice, uff, si hay tanta distancia entre el uso popular de una tecnología, y de pronto en otro capítulo vamos a ver más ejemplos de eso, a lo que de pronto hoy usamos, pues cuán adelantados pueden estar ellos realmente dentro del poderío militar. Sí, y con todo este tema de viajes en el tiempo, a mí siempre me ha surgido una duda, y es que hay como dos grandes teorías del viaje en el tiempo, o dos formas de verlo, y que lo podemos ver en todo tipo de películas y series. Está el tipo de viaje en el tiempo, tipo Volver al Futuro, o tipo Terminator, que es que alteras la realidad actual. O sea, que tú mandas a alguien en el tiempo y si cambia algo, tu realidad actual cambia. Que eso era, pues, Volver al Futuro, Terminator y entre otras. Pero hay otra que es tipo Dragon Ball, que es tipo, creo que Loki también. Y es que no modificas tu propia realidad, sino que se crea como una dimensión diferente con una historia diferente. Entonces está como esa dicotomía ahí de qué pasaría si alguien viaja en el tiempo. Exacto, ¿qué sucedería? Y es que ahí va muy de la mano de otras teorías locas que veremos en los próximos capítulos, quizás en el siguiente, pero va muy de la mano de las consecuencias que pueden haber, porque listo, digamos que esos viajeros se quedan destruidos, ¿cierto? Empiezan a aparecer en todos estos eventos, tal vez hagan algo, tal vez no hagan nada, pero tal vez algunos sí hayan modificado mucho la realidad, y quizás, como lo vemos, por ejemplo, bueno, ya que dijiste Loki, ¿recuerdas en uno de los episodios donde la Loki, ¿cierto? La Loki mujer, se había quedado como atendiendo un McDonald's, una especie de restaurante de hamburguesas, y luego esa realidad, por el hecho de que ella está ahí, empieza a desintegrarse. Entonces, ¿qué te dice a ti que algo así no puede estar pasando? Que por ejemplo, como lo explican en la película de Deadpool y Wolverine, que dicen que al morir Wolverine a esa dimensión solo le quedan 20 años para desintegrarse. Sí. Es verdad. Es que te dice a ti que a nosotros por este tipo de efectos no nos quede ese tiempo límite para desintegrarnos. O qué tal No, que... ¿qué te dice a ti que... Sí, dime. No, que qué tal que esté ligado, por ejemplo, a la historia de Tartaria que ya trajimos aquí. Que Por ejemplo. en Tartaria realmente pasó eso. Y por eso desapareció. Exactamente. Entonces es como que quizás somos profecías, no sean más que registros que nos dejaron aquellos que ya viajaron sabiendo las consecuencias que iban a traer. Entonces tal vez todas esas predicciones no sean más que las consecuencias ya escritas que vamos a tener que vivir en algún momento. Sí. ¿Y qué tal también que los 300 años de historia que hacen falta tengan que ver también con algún viajero en el tiempo? Puede ser. De pronto el señor Carlos Mando era uno de los de ahí de la Fuerza Naval. ¿Qué quita? Si tú pudieras viajar, digamos que hacia el pasado, pero solamente puedes hacer un viaje, ¿a qué época y lugar viajarías? Es un poquito complejo la pregunta. ¿Sabes por qué razón? Porque no podría ser aquí. O sea, no podría. Si me viajara en el tiempo, tendría que cambiar de ubicación también. ¿Sí? Entonces, quizás, siendo solamente al pasado, de pronto a la época, quizás a la época romana. O a la época victoriana. Una de esas dos. Ok. Yo tengo dilemas. O sea, a mí me gustaría ir pero muy atrás.
tipo cuando habían dinosaurios, a ver cómo realmente eran. Pero también me da mucha curiosidad ir a la época de Jesús, a ver qué carajos pasó en realidad. Pero luego ya pienso más banalmente y egoísticamente y viajaría a un día antes de que caiga el baloto, ya sabiendo los resultados, y compro el tiquete. Esa es muy buena opción. No la había pensado, pero es buenísima. Sí, eso juega creo que los miércoles, no sé si ya cambió. Entonces me espero ese miércoles, veo resultados, viajo al martes y lo compro. Epa. Creo que esa es la ganadora. Que se jodan los dinosaurios y Jesús. Bueno, es que no te ganarías el total, sino tendrías que ganarte la mitad. Pues depende, si nadie más se lo gana, simplemente veo el número ganador y compro ese número. Bueno, sí, también. Sí, así sí. Sí, que se jodan los dinosaurios, Jesús y el Imperio Romano. Yo quiero el baloto. Creo que esa sería la mejor, sí, me declino por esa. Y que creo que de hecho en Volver al Futuro pasa algo similar. Obviamente era otra época y era con un calendario deportivo que empezó a hacer apuestas y se volvió millonario con eso. Pues sí, puede ser. Pero bueno, David, ya para cerrar el tema, que estuvo bacano como esos comentarios y todo, pero ¿hay alguna evidencia actual sobre eso? ¿Se investigó más? ¿O hasta ahí quedó? La única evidencia es que el barco sí existió. Ajá. Sí estuvo en un proyecto científico que era el proyecto Rainbow, que buscaba que fuera invisible a los radares. Y esa es la versión oficial. O sea, esa es la versión oficial que con miras a que el FBI no nos haga nada, me apegaré a ella. Pero ya con fines didácticos dicen que en realidad todo el barco o los restos del experimento real, que en realidad fue un desastre, esa es una de las teorías, se los llevaron para el Área 51 y allá siguió oculto y allá continuó el experimento y no se supo más. Combinado con lo que el gobierno ocultó todo, inventó el otro experimento y ya. Entonces, actualmente está más como en el campo de una teoría, más que de un hecho que se pueda comprobar, pero pues sí se le ha sacado mucho jugo económicamente a esta historia. Bueno, pues entonces queda el misterio ahí y saber qué consecuencias. Si ustedes, los que nos están escuchando, saben un poco más de los experimentos de Adelphi, son bienvenidos a comentar. Pero más allá de eso, si quizás uno no sabe, tienen alguna cercanía con el experimento, han presenciado algo similar, pues bienvenidos sean, aquí es un foro abierto para todos ustedes. Entonces nada, pues ojalá podamos en algún momento tener esta tecnología y que nos beneficie, aunque no creo mucho, pero quizás sí. Entonces no sé, David, en este caso, en este aspecto, ¿nos queda un tintero o finalizamos por el día de hoy? Creo que eso sería todo por este episodio. Bueno, muchachos, ustedes los que nos escucharon, nos acompañaron, les agradecemos mucho. Saluditos por allá a todos, a los estudiantes que estén por ahí escuchándonos. Y nada, bueno, siempre bienvenidos. Y esto es Fuera de Broma. Hasta pronto. Chao, chao.